días de Noé, hermanos, eran días, escuchen bien, de fidelidad a Dios y de apostasía. Ahora vamos a ver algo diferente. Ya hablé de cómo vivían los impíos, de cómo vivía la mayoría de la humanidad, pero ahora voy a hablar, ¿ok? Y esto nos va a tocar a nosotros. Voy a hablar de cómo vivían los que se decían creer en Dios. Hermanos, habían dos clases de hombres y mujeres que creían en Dios en aquellos días. Habían los que eran fieles a Dios y los que decían servir a Dios en fidelidad, pero no lo eran. ¿Saben dónde comenzamos a ver esto en el tiempo de los antidiluvianos? Con Caín y ¿con quién? Con Abel. Mis queridos hermanos, nosotros debemos entender una cosa. Es fácil para mí describir cómo vivía la gente en violencia, en actos de guerra, en inmundicia, y yo decir, pues yo estoy bien. O nosotros decir, nosotros estamos bien porque no participamos en eso. Pero déjenme decirles que podemos estar mal. Por más de 1000 años desde la caída, Dios había estado tratando con el ser humano. Vuelvo a repetir de que Adán dio testimonio a toda la humanidad, todos los antidiluvianos. Adán vivió 930 años contando, y dice el libro del conflicto de los siglos y la historia de la redención, que Adán estaba triste cuando contaba su historia. Él veía la decadencia del ser humano y del pecado y quebraba su corazón. Había gente que le reclamaba a Adán y le decían, es tu culpa la enfermedad, es tu culpa, Adán, la muerte, es tu culpa. Imagínense, hermanos, cómo Adán vivió 930 años sufriendo ese rechazo del ser humano. Matusalén, mis hermanos, vivió casi 1000 años. Y saben, comenzaron a desarrollarse dos clases de personas que creían en Dios: los que eran fieles y los que eran apóstatas. Aquí nosotros vemos, mis hermanos, al linaje de Caín, que eran los apóstatas, los que decían creer a Dios. Y vemos el linaje de Abel, que eran los que eran fieles. Los tiempos de Noé había fidelidad o apostasía. En los últimos tiempos en que estamos viviendo, mis hermanos, los que estamos aquí, o somos fieles o somos apóstatas. Y esa es las dos clases de cristianos, hermanos, que existirá en el tiempo de Noé. Nos dice, mis hermanos, la historia de que Dios les pidió un sacrificio por medio de una ofrenda. Y la palabra de Dios nos dice de que Abel y Caín respondieron al llamado de Dios. Fíjense ustedes. Nos dice en Génesis 4:2 que dio a luz, dice Eva y Adán, a Caín, y le puso a Caín y a Abel. Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar ¿qué? A cultivar la tierra. Nos dice que al tiempo Dios, mis hermanos, les pidió a ambos una ofrenda. Le pidió una ofrenda y nos dice de que Caín, ¿qué nos dice el texto bíblico? Caín nos dice de que él se presentó al culto, pero él trajo cultivos, él trajo vegetales, él trajo algo vegetariano. Amén. Era vegetariano Caín. ¿Se dan cuenta de eso? Y trajo vegetales de lo mejor de su cosecha. Pero dice también de que Abel, cuando él se presentó, él trajo de las mejores de sus corderos, de su rebaño. Y ambos sacrificaron
ante Dios en el lugar de adoración. No era un templo como hoy, pero sí habían dos altares donde Dios les decía: aquí encuéntrense conmigo. Y saben, así sucedió. Hermanos, la adquisición que trajo Caín al culto. Fíjense ustedes, el hombre apóstata, mis hermanos, o el hombre fiel, no están fuera de la iglesia, están en la iglesia, como el trigo y la cizaña. El hombre apóstata, mis hermanos, y el hombre fiel van al mismo culto. Pero, mis hermanos, lo que traen, lo externan ante la presencia de Dios. Y miren ustedes que los tiempos de Noé eran tiempos de fidelidad o de apostasía. Caín, él trajo de los frutos de la tierra. Él, mis hermanos, lo que él trajo no tenía sangre. No era algo que estaba o que tenía que morir delante de Dios. Caín sabía de que Dios había matado un animal para vestir a sus padres y que lo que Dios requería era un sacrificio completo. Requería una víctima que estaba ensangrentada. ¿Saben la clase de adoración que él estaba teniendo y que tristemente, mis hermanos, algunos también así lo hacemos? Estaba destituida de un sentido adecuado del pecado o de la necesidad de dejar el pecado. Seguiré jugando con mi maldad y mi pecado. Y venía a la iglesia. Mis hermanos, él cuando ofrece este sacrificio, ¿saben? Dios no lo vio con agrado de ninguna manera. Dios, mis hermanos, le había tenido un diálogo con él, pero él rechazó obedecer a Dios. La palabra de Dios la rechazó. Es más, dijo: yo creo que Dios va a entender. Cuando Dios da una instrucción y nosotros decimos: yo creo que Dios la va a entender, fíjense ustedes, mis hermanos, es señal de que en tu corazón no has rendido completamente tu ser a Dios, pero estás aquí en la iglesia. Dios quiere que yo sea feliz. Dios sabe mi necesidad económica, por eso yo no diezmo ni ofrendo. Él entiende, Él sabe. Yo por eso me voy no me importa si el hombre que me anda cortejando es de la iglesia o no, o la mujer. Y saben, esa era la clase de ofrenda que él traía. Sin embargo, Abel, hermanos, trajo una ofrenda correcta. La ofrenda de Abel. ¿Y por qué estoy hablando de la ofrenda de Abel y de Caín? Porque, mis hermanos, en los tiempos de Noé habían apóstatas que adoraban a Dios y iban al mismo lugar de sacrificio, o habían hombres de fieles. Era tiempo en los días de Noé de fidelidad o de apostasía. Mis hermanos, Abel trajo la ofrenda correcta y Dios la rechazó. Era un sacrificio de sangre y la aceptó. Mis hermanos, la ofrenda más bonita de las dos era la de Caín. Era vegetariana. La ofrenda más fea, más pobre, y la ofrenda que más fea se veía era la de Abel. Hermanos, Abel, cuando él trajo su ofrenda, estaba mirando hacia adelante. Él veía al sacrificio de Cristo en la cruz. Él sabía, mis hermanos,
de que existía, aunque no sabía quién era, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese es, él dijo, Dios proveerá, aunque me voy a quedar yo sin ovejas, pero yo se las voy a proveer todas. ¿Saben que no nomás llevó una, llevó varias? Sacrificó una, sacrificó otra, porque él decía, no es suficiente el pecado que mis padres han cometido con estas ovejas. Caín llevó una ofrenda preciosa, una ofrenda vegetariana. El sacrificio de sangre de Abel miraba hacia atrás a las túnicas que habían sido necesarias matar a un cordero para cubrir el pecado y la maldad. ¿Saben por qué Jehová no miró con agrado a Caín y su ofrenda? Miren ustedes lo que dice ahí la palabra de Dios en Génesis 4:5. Dice, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Fíjense ustedes. Dice, no miró con agrado la ofrenda suya. Mis hermanos, Caín creía en la existencia de Dios, pero no era obediente a Dios. No lo era. Nosotros sabemos que él creía en Dios. Sabía del conflicto. Sabía del origen del pecado. Sabía quién era Satanás. Pero él trajo una ofrenda de la tierra, una ofrenda suya. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice de que aunque era muy bella, aunque la ofrenda de Caín, mis hermanos, representaba mucho amor y sudor y trabajo para producir esos frutos, estaba, mis hermanos, él diciendo, mira, te voy a dar algo muy bonito, pero esto, sí, tú debes de entender que yo no puedo confiar totalmente en tu palabra. Hermanos, la ofrenda bella de Caín y bonita no servía de nada y fue rechazada por Dios porque él ignoró la sangre. Él ignoró de que Dios podía proveer. La religión de Caín era y de los antidiluvianos que perecieron, porque déjenme decirle que muchos de los antidiluvianos no eran impíos. Muchos de los antidiluvianos eran hombres y mujeres que creían en Dios. Pero mis hermanos, tenían una religión externa de normalidad, bonita, de mucha formalidad, pero no de fe y de obediencia como la de Abel. ¿Se dan cuenta el peligro en que nosotros nos podemos encontrar? Dios entiende si yo trabajo el sábado. Dios entiende. Él sabe que si yo trabajo el sábado, si no trabajo, me va a faltar. Oh, mis hermanos, ¿saben? La palabra de Dios nos da a entender que aquí Cristo estaba retratado. Era un tiempo de apostasía y fidelidad, mis hermanos, porque esa es la misma condición que existirá. Muchos de los que van a perecer cuando venga Jesús, no es porque ellos andaban en la violencia, andaban en las orgías y todas las cosas, borrachos, no. Muchos de los que van a perecer son de los que estamos aquí, yo incluido, si es que estamos practicando una forma de adoración falsa, aunque vengamos a la iglesia. Hermanos, era un tiempo de apostasía, porque así antes del diluvio, la religión de Caín llegó a dominar al mundo en los días de Noé. Así, mis hermanos, también en estos últimos días, la religión apóstata
dentro de la iglesia también dominará. Hermanos, profesaban creer en Dios, invocaban su nombre, pero no eran convertidos y no eran obedientes a Dios. Las masas de gente en la tierra antes del diluvio eran creyentes en Dios, pero no lo obedecían. Eran religiosos, pero estaban perdidos. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios, miren qué triste es, dice que solamente 8 personas fueron salvas en el día que vino el diluvio. La gran mayoría de los que estaban en el mundo tenían la religión apóstata, sin sangre, y fueron perdidos, mis hermanos, porque decidieron no obedecer a Dios. ¿Saben? Dice la palabra de Dios de que Caín se levantó y le dijo: salgamos al campo. Y cuando le pidió que salieran al campo, hermanos, ¿qué sucedió? Mientras estaba en el campo, ¿qué hizo Caín? Caín se levantó y mató a su hermano. Mis queridos hermanos, eso va a suceder en los últimos tiempos. Los enemigos más severos no son, como la palabra de Dios describe, el poder civil, el poder político que un día perseguirán a los hijos de Dios. Los más severos ataques vendrán de adentro. Vendrán, hermanos. Dice la palabra de Dios, Lucas 21:12, y nos dice: pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos al juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero como en los tiempos de Noé, aunque pocos fueron los que se salvaron, mis hermanos, o estaban en apostasía o estaban en fidelidad. Y Noé fue obediente. ¿Ustedes creen que Noé no tenía nada que hacer? ¿Que nomás gastar tiempo en edificar un barco por 120 años? Él tenía que trabajar, él tenía que labrar, él tenía una esposa, él tenía hijos, él tenía muchas cosas que hacer. Pero Dios le dijo que se metiera a la obra de Dios, no a la obra de él solamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? La obra de Dios. Dice la palabra de Dios de que en el tiempo del fin ellos lo han vencido. Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del ¿qué? Por medio de la sangre del Cordero. Ahí está, hermanos. ¿Van a ser hombres fieles como Abel? ¿O van a ser hombres apóstatas y mujeres cristianos apóstatas como lo fue Caín? Abel, mis hermanos, venció aunque murió. Fue aceptada su ofrenda porque tenía sangre, porque simbolizaba a Cristo. Los que van a vencer en el tiempo del fin son hombres y mujeres que van a vencer por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio que ellos dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Amén. Esto significa, mis hermanos, como dice Apocalipsis 14:12, que el pueblo de Dios tendrá que soportar persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Si eran tiempos, hermanos, de los tiempos de Noé, como en los días de Noé, así será en los días cuando venga Cristo. Y yo creo que esos días ya están aquí. La maldad se ha multiplicado demasiado. Y saben, la fidelidad y la apostasía. Yo como pastor, hermanos, yo tengo una grave preocupación, de verdad. Entre más nos acercamos al tiempo de fin, más frialdad hay. Menos sacrificio queremos hacer por la obra de Dios. Tengamos una reunión aquí los martes de noche y nadie viene. Tengamos una reunión el miércoles, 10 solamente aparecen.
El sacrificio hoy en día y la obediencia a Dios, mis hermanos, lo excusamos diciendo: Dios comprenderá. Dios lo entiende, Dios sabe, Dios tiene misericordia. Mis hermanos, no solamente esos días eran de fidelidad o de apostasía, sino la tercera cosa, eran